El canon se define como la voluntad de seleccionar un corpus limitados a los mejores escritores y de relegar a los autores incompetentes. Responde asimismo, como sostiene Harold Bloom en su libro El canon occidental, a un criterio restrictivo, un repertorio limitado y abarcable, ya que el que lee debe elegir, puesto que literalmente no hay tiempo suficiente para leerlo todo, aunque no se hiciera otra cosa. Se conoce como canon literario de este modo al conjunto de las obras clásicas que forman parte de la alta cultura. Estos trabajos, ya sea por sus características formales, su originalidad o su calidad, han logrado trascender las épocas y las fronteras, resultando universales y siempre vigentes. Yo soy La Fe, Lafa, y estamos una vez más en el conversatorio literario. Hola, ¿cómo están? Pues ya saben, yo soy Sofía y estamos de nuevo en un programa más de El Conversatorio, pero no por ser un programa más, es menos, sobre todo porque estamos celebrando el cierre de temporada. ¿Qué piensan? Pues, hola, yo soy Julio, como prefieran. Soy el de los radioescuchas. Ya sabemos que no nos escuchan generalmente por radio, pero bueno, aquí estamos. Súper contento. Que ya terminamos una parte del ciclo y pues seguir echándole ganas, ¿no? ¿Qué podemos decir o qué podemos hablar acerca del canon? ¿Qué es ese ente en el cual los que estamos en la literatura, tanto de una forma formal como de una forma lúdica, inconscientemente también lo están llamando? ¿Qué es este ente o esta nebulosa que encontramos para todos los lectores? Ya estamos en el final de temporada, llegamos hasta este momento. También vamos a hablar de esa situación, de qué ocurrió, todos los momentos cómodos y no tan cómodos que hubo, todas las cuestiones que también fueron atravesando este conversatorio y el canon, que es lo que ahorita creo que estaban conversando, ¿no? Ya llegué un poco tarde a la conversación. Apenas estábamos abriendo la conversación. ¿Qué era esto? ¿Qué es para ustedes, los grandes, los buenos? ¿Qué es este canon literario? ¿A qué nos referimos con este canon literario? ¿Qué es este híbrido que se maneja o que está aquí? Bueno, cuando hablamos del canon, inevitablemente tenemos que hablar de Harold Bloom, ¿no? Que ya lo estaba citando. No sé, a mí me cuesta un poquito de trabajo pensar cuáles son esos textos que parecen no necesarios, que también lo menciona Harold Bloom en esa obra tan polémica, ¿no? El canon occidental, en donde, bueno, como occidental, pues básicamente él hace un recuento, sobre todo de autores ingleses y gringos, ¿no? Bueno, estadounidenses, gringos. Por lo tanto, uno se preguntaría, ¿de verdad es innecesario no tomar en cuenta a los autores hispanoamericanos o hispanos, ¿no? Españoles? Porque, bueno, pensemos que él, para la sección eh, de los que hablan español, pues toma a Neruda, toma a Borges y me parece que por ahí otro que no me acuerdo quién es el otro, y uno se preguntaría si dentro de ese canon occidental de verdad no cabemos nosotros los hispanoamericanos, ¿no? Cervantes creo que era, ¿no? Cervantes. Entonces uno pensaría que México no está en el canon occidental y que, pues bueno, a fin de cuentas, él toma en cuenta su propio canon, ¿no? Su propia definición de canon y lo que a él le parecen los modelos a seguir. Pero bueno, debatible, muy debatible. En su momento, y seguramente seguirá siendo muy debatible ese concepto del canon occidental. Sí, porque además pareciera que el concepto es como muy abierto, ¿no? No podríamos tampoco determinar así tal cual
cómo se forma, cómo se establece, cómo se pone en funcionamiento, cómo se mantiene, digamos, a lo largo del tiempo, ¿no? Porque más allá de, digamos, de definir como tal la palabra canon, también, digamos, nos vemos obligados a determinar quién lo establece, cómo se pone en funcionamiento, ¿no? A través incluso de qué instituciones, de qué figuras públicas. En este caso, por ejemplo, que decía Jules, pues pensamos en Bloom como un crítico, digamos, ya colocado en la academia norteamericana, ¿no? No es, digamos, cualquier persona la que está determinando una posible lista de autores o libros que deben leerse, que deben estudiarse, que deben colocarse como modelos, ¿no? Entonces, digamos que todo esto nos lleva a preguntarnos, entonces, ¿quién lo determina, no? Entonces, ¿para quién se genera este grupo de obras o de normas, ¿no? Que se deben seguir como modelos? No sé ustedes qué piensan. Porque, fíjate, en la RAE, una de las tantas definiciones que tiene acerca del canon, hay una que me parece que viene muy a colación, que es catálogo de autores u obras de un género de la literatura o el pensamiento también, ¿no? ¿Cómo lo vamos a armar, ¿no? Tendríamos que releer a Bloom para ver cuáles fueron las rúbricas, los estereotipos, los tipos que él tomó para formar su propio catálogo. Que a fin de cuentas lo podemos ver nada más como su catálogo, ¿no? Y discutirlo, tomarlo, si a alguien le parece correcta esa parte, o simplemente pensar en crear un nuevo catálogo, un nuevo canon. Pero eso también a la vez nos llevaría a pensar si hay catálogos o si hay propuestas de canon en tanto el número de lectores, ¿no? Porque pareciera que entonces cualquiera puede determinar o puede proponer su propio catálogo listado de autores modélicos, ¿no? Eso se nos haría un problema, ¿no? No sé qué piensan, está como complicado, ¿no? O sea, pareciera que el establecimiento del canon en principio parece es como muy arbitrario, ¿no? Yo, Sofía, tengo una lista de autores predilectos, más allá de las razones, que me gustaría a mí proponer como canónicos, ¿no? Pero eso no, digamos, nos llevaría al establecimiento del canon, ¿no? Pareciera que no nada más es eso, son muchos factores, porque yo, Sofía, no soy nadie en el mundo, ¿no? No soy un referente a seguir tampoco dentro de un cierto grupo de receptores que pudieran tomar eso como un posible canon, ¿no? Pero regresamos al punto de cuántas revistas, tanto especializadas como no especializadas, o algunos de estos blogs en general, que te dicen, estos son los 100 mejores, o estos son los 100 libros que tienes que leer. Casi te lo están ordenando. Eh, ¿Quién es Bloom en general? O sea, yo voy por la calle y le pregunto a cualquier persona, ¿quién es Harold Bloom? Y Harold Bloom dijo que estos son en específico los que debes de estar leyendo. Él inventó el canon porque leyendo algunos puntos, medio preparando aquí mi tarea, porque sé que aquí tengo a mis maestros, y que no me vayan a jalar las orejas tanto Mare como Jules y Sophie, aunque también está medio retirado ahorita de las aulas, pues te dicen que son unos modelos. Los poemas de Homero, en algún momento también hay algunos que marcan la Biblia, con todo y sus contradicciones, ya me voy a empezar a quemar, sí, ya lo sé, no me importa, con todas las contradicciones que vienen en ese conjunto de libros, son como que puntos a seguir, y ya de ahí empieza a haber una serie de escritores en los cuales te dicen
que se guiaron en ese, a lo mejor como ejemplo de esas grandes obras, como tenemos el Príncipe de Maquiavelo, bueno, todo lo que estuvo escribiendo este Nicolás Maquiavelo, o u otros autores como Shakespeare, el mismo Cervantes que había mencionado Jules, Borges, y que el mismo Borges adoró la novela de Pedro Páramo y que dijo que ese debería de ser un gran libro, pero Harold Bloom tampoco, no vuelve a ver al punto del mexicano, y obviamente deja de lado un montón de escritoras súper buenas. Ay, se me olvidó el nombre de uno de los cuentistas de Onetti, ya lo recordé. A Onetti también lo deja fuera, ya que de ahí muchos del boom latinoamericano se basaron en ellos. No sé hasta qué punto puede llegar a ser tan intransigente. Vale, para ti, ¿qué es esto del... Ya, porque ya nos estamos empezando a pelear, a agarrar un poquito del chongo. Bueno, más bien vamos como sobre una misma línea. Esa es la ventaja. Para ti, ¿qué es esto, querida? Pues me perdí de las líneas en realidad porque ahorita la conexión está fallando un poco. Entonces, pues no escuché el inicio, no escuché, estoy como atando un poco los hilos y ahorita en lo que los escuchaba me preguntaba, pues el canon, ¿desde qué punto se erige? No, les digo, no sé muy bien por dónde empezar, Dale, dale. porque no tengo el contexto, pero pensaba, por ejemplo, qué es lo que hace si lo que hace al canon de alguna manera es que este libro o este texto sea universal y que tenga aceptación, pues también valdría preguntarse la aceptación de quién. Fue popular en su época, hay textos que no fueron populares en su época y que posteriormente se vuelven canónicos porque algún estudioso los retoma, ¿no? Entonces, ahí queda muy claro que también el aspecto de canónico se relaciona con lo formal, o por lo menos con algo que está relacionado a la profesionalización del estudio, ¿no? Yo Sí, asocio canónico con el estudio o con el estudio que realizan algunas personas, por aquí creo que estaban hablando de Bloom y podríamos también enunciar a otros teóricos, ¿no? Que quizá ya sería como darle otro tipo de corte, pero sí me parece muy interesante desde dónde se elige, porque digamos que quien lo elige a lo mejor no conocemos esos rostros, los nombres, pero desde qué aspectos, en algún momento en una plática anterior lo preguntaba, lo mencionaba Sophie, no recuerdo si lo preguntaba o lo mencionaba, pero se dijo que pues el canon tiene ciertas características, ¿no? Debe poseer ciertas características para que también pueda ser conformado como canon, y también habría que cuestionarnos cuáles son y desde qué estética se están viendo esas características, ¿no? pero regreso yo a lo mismo. Entonces, si a mí me gusta leer, no sé, literatura de terror, me gusta estar leyendo a lo mejor novela rosa o novela policíaca, que tampoco la mayoría no está dentro del canon. Entonces, ¿estoy leyendo mal? ¿Tengo que realmente irme en específico a lo que me están marcando estas personas? ¿O qué tanto también el canon puede llegar a relacionarse con lo popular? Pues yo Pues creo que deberíamos, por ahí tocaste un punto que me parece interesante, ¿no? Yo creo que para poder hablar de un canon, primero habríamos que empezar a acotar, ¿no? O sea, el canon occidental, híjole, o sea, eh, pues Europa es occidente, sí, Estados Unidos es occidente, Latinoamérica es occidente. Entonces, pues, ¿por qué no sería el canon para que no le explote en la cara toda la variedad de autores que pueden existir, la cantidad impresionante de modelos literarios, ¿no? Pensemos que la literatura es como todas las artes, siempre va a tender a romper, a tratar de destruir esquemas. Entonces, empezando de ahí, pues, híjole, se empieza a meter en un problema, ¿no? Nos vamos a empezar a meter en un problema. Entonces,
podríamos decir, ¿cuál es el canon de la literatura mexicana, por ejemplo? ¿No? Y ahí nos vamos a meter en otro problema, en el que ya nos metió en algunas ocasiones el doctor César Núñez, y nos empezaría a preguntar, él empezaría a preguntar, y bueno, sí, pero ¿y qué es la literatura mexicana? ¿Es la que se escribe en México? ¿Es la que se escribe por mexicanos, pero que están viviendo en Francia? O ¿O es qué la que onda con habla de eso? Entonces, México, híjole, meter esa palabra, crear un o es la que catálogo. habla de México por extranjeros también, porque eso también podría llegar a ser una novela histórica acerca de México, como Azteca, de Gary De Gary Herman. Jennings. Ajá, o Entonces, sea, sí, hacia dónde nos iremos. Sí, o Que, bajo el volcán también, ajá, sí, también serían otras. Sí, incluso está toda una clasificación, ¿no? De literatura mexicana escrita por extranjeros y también existen clases de eso. Y ahora mismo pensaba justo a propósito de lo que decía Julio, eh, pues sí, ¿no? De qué manera se eligen estos textos, pero también que hay una necesidad de clasificar. Siento que la necesidad de clasificar es muy humana y esto también lo asocio porque para mí fue casi emocionante, al final de cuentas, persona que le gustan las letras, siempre es emocionante, ¿no? Descubrir una palabra o llegar a una palabra que uno no conoce, pero cuando escuché por primera vez la palabra taxonomía, dije, ¿de qué se trata esto? Entonces uno entiende que la taxonomía se dedica a clasificar, ¿no? A clasificar para poder tener un sentido de apreciación o de estética o teoría, ¿no? No sé a ella cómo lo podamos acotar, pero la taxonomía es eso, tener que clasificar para encontrar dónde va a encajar esta obra. Y también mucho se ha preguntado si es al revés, ¿no? Si tendríamos que, pues, ver la obra y no encasillarla, y ahorita está como eso también actualmente cuestionándose, desde hace mucho, por supuesto, pero pienso en esas clasificaciones, ¿no? Entonces, si no tuviéramos esa clasificación, pues tampoco tendríamos la necesidad por acá de denunciar si está bien o está mal, porque al final, pues, es, esos aspectos pueden llegar incluso a ser un poco morales, ¿no? Está bien leer esto o está mal, porque incluso algunas personas tienen tachados a los libros como libros que no sé, tratan de cuestiones perversas, ¿no? Mucho se ha acercado la gente al Marqués de Sade o por perversión o para criticarlo, ¿no? Pero hay un morbo por ahí que mueve a las personas y al final se vuelven canónicos. Y no es que todos vayan a aportar a lo mejor lo mismo, ¿no? Pero sí existe algo dentro de esas características. No sé si por aquí ya mencionaron como algunas que consideremos esas características. muy generales en realidad, que deben de tener cierta estructura y que de ahí los empezaron a imitar. Pero, Sí. los modelos. ajá, ¿para qué se hizo la literatura? Uy, no, la pregunta del millón. O Si la cómo inició. supiéramos, ahorita no estuviéramos debatiendo un La, asunto la como el segunda es canon. porque estudié literatura, ¿no? ¿Qué es la literatura? Segunda, ¿por qué estudié literatura? ¿Cómo, Tercera pregunta, ¿qué es el canon literario? Uy, no, nos metemos en otro cómo, problema. Cuarta, ¿qué es la poesía? ok, ¿para qué Pues si eres tú. en la, para Depende del qué, enfoque, porque también para qué se puede ser que inició la poesía no No literatura? eres eres tú. tú, exactamente. ¿Para Depende qué del se inició autor. la literatura? O sea, en realidad, ¿para qué fue? Yo Viéndolo, cedo el micrófono en este momento. a lo mejor yo me estoy yendo con lo más básico, que es qué es lo que pasaba, no sé, me estoy tratando de parafrasear a algunos historiadores, que qué es lo que pasaba en el pasado, hablando de los dioses, eran tradiciones orales. Y estas tradiciones orales, ¿qué fue lo que hicieron? Los empezaron a colocar en piedra, en paredes, en códices, que ahí empezó la escritura y también obviamente la literatura. Es estar contando
Y muchas de las veces esos cuentos, ¿para qué son? Pueden ser moralizantes, pero generalmente yo creo que va para una parte lúdica, ¿no? Para estar aprendiendo un poquito de lo que está alrededor. Siguiendo en el mismo orden de ideas, si se hacía por una tradición oral o por una forma lúdica para compartir, entonces, ¿por qué una institución o unas personas me tienen que señalar o me tienen que decir qué es lo que debo de leer o qué es lo que no? ¿Cuáles son sus parámetros? Nos están tratando como si todos deberíamos de estar leyendo lo mismo o que a menos que lea estos, estoy dentro de cierto club invisible o cómo sería este punto. Eso es lo que me llega a preocupar, porque si de eso se trata, nos vamos a perder de más autores, de más obras, de la forma en cómo van a estar tratando los diferentes temas. ¿Por qué me van a señalar si yo quiero leer a Harry Potter, si yo voy a leer Los Juegos del Hambre o, o cualquiera de estas, Blade Runner o cualquiera de estas sagas juveniles, o a lo mejor el canon también ya ha salido parte de los profesionales también como para la gente común y que me señala por leer tal o cual cosa? Empiezan a criticar si leen a Paulo Coelho o a Jodorowsky o esta literatura de superación, ¿no? De autoayuda. ¿Eso está mal? Porque también entonces debe de haber un canon para este tipo de literatura. Y no, por ejemplo, hablando de un Paulo Coelho, siendo sus lecturas tan fáciles, eso no me daría pauta para brincar a otro tipo de libros, a otro tipo de contenidos, o cuánta gente que leyó los Juegos del Hambre o que leyó los de Harry Potter, y también apoyado un poco por las películas, saltaron a leer al Señor de los Anillos. No, no entiendo por qué ese punto de querer especificar esto. La pregunta que se quedaría un poco en la mesa y también yo estoy dando la respuesta es, ¿sería adecuado, sería bueno o es bueno el canon? ¿Sí o no? Y si sí es sí o no, ¿qué tanto es para toda la gente común o nada más para la gente especialista? Pues ya regresamos con la segunda parte, después de un apasionado debate entre nosotros y que a fin de cuentas no supimos bien qué caramba era el condenado canon. Pues vamos con esta pequeña reflexión. Después de haber concluido, este es nuestro último capítulo de la primera temporada. Ya por ahí ya tenemos también estructurada la segunda y hasta la tercera temporada de cuáles van a ser los temas. Y faltan por ahí invitados y demás cosas que podamos seguir hablando. Pues no sé qué es lo que les ha parecido. Y aquí me gustaría empezar con mi querida Mare, que fue pues con quien empezamos a dilucidar este pequeño proyecto. Sí, pues bueno, ha sido muy interesante iniciar con este proyecto. La intención se ha dado por muchos motivos, lo platicamos en algún momento Laf y yo, y estuvimos de acuerdo en que podría ser algo bastante interesante, no solamente entre cuates, o sea, entre él y yo como amigos, sino que también podríamos incluir a más de nuestros amigos, fortalecer este proyecto a partir de distintas voces, que no solo fueran pues las voces de nosotros dos, sino que hubiera mucha más conversación, y también de ahí nace el nombre, porque como costó trabajo ponerle nombre, de verdad fue. Ay, no, fueron meses, de verdad, porque también en el nombre iba a ir la intención principal, que es el diálogo, que es compartir, como les digo,
la intención al inicio era por ser un par, como un dueto, ¿no? Un dueto que pues también una fórmula muy, muy válida porque así funcionan muy bien muchísimos programas y proyectos. Sin embargo, como que nos concentramos de que a lo mejor podría estar mucho más interesante y polémico si invitábamos otras voces, otras perspectivas y también abríamos el diálogo a distintos temas, no solo lecturas y ya, sino que también dábamos cabida a distintos cuestionamientos, por ejemplo, lo que estábamos jugando ahorita, ¿no? De que, qué es el canon, qué es la poesía, por qué estudio literatura, qué es la literatura, o sea, todo este tipo de preguntas que a lo mejor también quisieran escuchar qué opinan otras personas, ¿no? Y también nosotros de verdad estamos muy deseosos por escuchar qué es lo que ustedes opinan. Siempre son muy, muy bien recibidos los comentarios que tienen y también viene de ahí el intercambio. Después se integran nuestros dos grandes amigos, Sofi y Julio, a este proyecto tan noble, porque la verdad me parece un proyecto muy noble, que creo que esa es como también la base, la honestidad de ir compartiendo la información que tenemos, quiénes somos, pues las pláticas no son inventadas, se hacen aquí al momento con todos sus errores que ya vieron, pues son considerables, pero también sobrepasan la buena intención que tenemos. Entonces, por eso nuestra intención es mucho más grande que yo creo que los errores que se presentan y también por eso pues continuará, ¿no? O sea, ya aquí adelantó la FA que tenemos preparada la segunda, ya casi está grabada la segunda temporada. No sé si alguien tenga como una pregunta de cómo funciona esto. Nosotros vamos grabando y ya después vamos clasificando. Ahorita ya con nuestros dos amigos que van a hablar cómo se sintieron, pues ellos les compartirán muy bien cómo se sintieron en las grabaciones que tuvimos, pero fueron distintas sesiones que se utilizarán en distintas temporadas y creo que eso es lo que les puedo decir. Yo estoy muy feliz, yo los quiero un montón a todos los que están aquí y de verdad que soy muy agradecida de poder crear un proyecto con la compañía de amigos. No sabemos si esto va a durar 50 años o va a durar, pues no sé, 15 temporadas, pero sí tenemos esta intención de conservarlo y pues también divertirnos mucho con lo que estamos haciendo. Así que quisiera escuchar también cómo se sintieron, cómo se sintió Julio, Sofi. La mare, mi y la ahorita en las grabaciones No, ni piensen que sí es época, ¿eh? Ahorita, y creo que cuando se ponga esto va a seguir siendo época, literal. No sé, yo recuerdo la primera vez que me contactó la AFE para el proyecto, no como parte del proyecto, sino más bien como invitada, ¿no? Y me acuerdo muy bien que la consigna, la única regla que me puso fue, a ver, no es un lugar donde tú vas a ir a dar una ponencia, no es un lugar donde tú vas a decir, sí, mire, yo soy estudiante, doctoranda de no sé, o sea, no. A ver, pon los pies en la tierra, se trata de un programa en donde tú puedes comentar como lectora lo que tú quieras, ¿no? O sea, no nada de que, híjole, es que qué tal que digo algo que algún profesor me va a escuchar y va a decir, no, esa no es mi alumna, ¿no? O sea, se trata aquí de que tú vayas y hables lo que salga de tu ronco pecho y lo que sientas y lo que pienses al respecto, ¿no? No hay opinión válida, no hay opinión inválida. Yo dije, híjole, ese es un problema, ¿no? Hablando ahora que la primera parte de este programa fue sobre el canon, pues uno se da cuenta realmente qué tan, digamos, automatizados estamos cuando hablamos de literatura, ¿no? Uno mismo trata como profesor a veces de hacerle creer a los alumnos o compartirles la idea de que no se trata de que cuando te digan literatura es, ay, qué huevo, ¿no? Ay, ya nos va a hablar de los autores cuando escriben y cuando bla, 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 ¿no? Pero de todas formas, cuando uno se pone a hablar sobre la literatura, a veces también está en ese modo de, miren, la literatura en el año de 1800, y entonces empieza a ser como mucho de corbata y frac
pues no se trata de eso, ¿no? Entonces, esto fue como un desafío muy grande para mí y me encantó porque al principio estaba yo muy nerviosa de a ver si no digo tonterías, no preparé nada, no escribí nada, no investigué nada, no sé de qué, o sea, escucharon ya el programa sobre música y literatura. Lo único que buscamos fue algunas canciones nuestras en nuestro playlist guardado en Spotify o donde fuera, que nos ayudara a lo mejor con las referencias literarias, ¿no? Pero de ahí a que uno pusiera todo su empeño en rescatar fuentes bibliográficas y demás, ¿no? Entonces, eso no sucedió, ¿no? Y eso me encanta del proyecto, ¿no? Que es un proyecto que precisamente tiene, no sé si como objetivo principal, pero al menos sí como en sus propósitos, desautomatizar a la gente que cree que la literatura es seriedad, solemnidad, academicismo puro, ¿no? O sea, aquí la situación está en que si nosotros optamos por la literatura fue por cuestiones incluso más pasionales que nada, ¿no? O porque, no sé, o razones que ni siquiera tienen que ver con que, ay, no, yo me creo un intelectual, fíjese que, o sea, no tienen nada que ver, ¿no? Entonces todo esto a mí me parece un proyecto genial desde ese punto de vista, ¿no? Y a eso súmele, señor, señora, señorita, quimera, a eso súmele que se reúnan alumnos, exalumnos de la UAM que compartieron borracheras y todo, rompimientos amorosos y lo que sea, en un programa como este, en donde podemos hablar holgadamente de cosas así, de confianza de muchísimos años, en temas que nos agradan y nos gustan desde de esta perspectiva, pues, qué mejor. Qué mejor y ojalá algo de eso podamos transmitir a alguna persona, ¿no? Y ya, fin, me callo. Y algo como lo que tú decías, ¿no, querida Sophie? De que a lo mejor llegaste o llegamos a estudiar literatura con un sentimiento muy romántico pensando que era una cosa y ya cuando llegamos, sí, ahí te va, pum, y ahí te va un gancho, y ahí te va un ópera, y ahí te va una patada voladora y ya me hicieron la quebradora. ¿En qué momento, güey, sonó la campana? Denme un poco de chance. Yo venía aquí a leer libros tranquilamente. ¿Qué pasó, viejo? Así es como Relevo y ves a tus compañeros de equipo que están también en tu esquina y que están con la misma cara de espanto de algunos. Aquí le cuento mis penas. Y que después se convierte en algo también competitivo. Se sabe que los de letras, en otras divisiones, se sabe que los de letras son especiales, ¿no? O sea, son personas... Son de necesidades especiales. Creo que ya lo habíamos platicado en otro conversatorio, no estoy muy seguro, ¿no? Pero cuando en la UAM, durante la temporada, ¿no? Pero en la UAM tomamos materias extradivisionales y divisionales, que no necesariamente son de literatura, bueno, más bien, necesariamente no son de literatura. Y entonces, curiosamente, y no lo digo por alzarme el cuello, pero finalmente los de letras somos los que salimos mejores en esas materias. Entonces, no porque seamos muy inteligentes, no porque seamos una maravilla, simplemente porque dentro de las mismas clases, la cuestión se vuelve muy competitiva. Entonces, creo que nos llevamos eso a otras materias y, bueno, por eso los de literatura generalmente no somos muy populares. No nos quieren mucho, pero tampoco somos... Adopte a su literato cuando nos vea debajo de un puente, por favor. Dele cariño, un poco de agua. Sí, una tortita, no importa, un taco de canasta. Y por favor, por lo que más quieran, jamás le pregunten a alguien de literatura qué es literatura, porque ni qué es canon. Se van a ver cómo les crece una vena aquí en la frente, que tal vez reviente y colapse la pobre persona. No nos pregunten qué es literatura. Pues bueno, ahora creo que voy yo. Desde hace un rato, creo que tanto Jules como yo somos los más atrasados en este ámbito. Ya después se enterarán, o creo que ya lo hemos mencionado, pero si no, ahí se los vamos a dejar nada más como un punto también de misterio. Pero también
yo siempre tuve la idea de querer hacer algo en cuestiones de acercar la literatura de una forma más agradable, no de lo como nos los enseñan en la escuela, que de repente alguien te pones a platicar con esa persona y le dices cuáles son tus gustos literarios, cuáles son tus gustos en específico, y empiezas a platicar como de amigos. A lo mejor también por ahí no lo pude subir. Hicimos algunas lecturas de los cuentos de algunos de los que estuvimos haciendo, precisamente como para dar esa apertura. No que vean al literato como el profesor de español, el mamón, o el que estudia literatura, el que está en una, yo soy el superintelectual y bla, 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 sino realmente dar ese gusto por la lectura que todos los que estamos aquí lo tenemos, pero de repente nunca falta alguien que se pone en ese plan mamila. Y después, sacada ya habíamos dicho que del inframundo no, de ahí ¿cómo se llama? El Olimpo. No, del Olimpo, ay, se me fue, es el infierno del purgatorio, gracias. Regresó después de penar sus penas Sor Micaela, nuestra querida Mare. ¿Yo qué? ¿Yo qué? ¿Penas? Se me apareció. ¿Vale? Del purgatorio. Él dice que regresa del purgatorio y yo digo que es del limbo, pero a lo mejor no. Pero de que volviste. Sí, pero regresé del inframundo, de otros lugares que son indescriptibles, pero sí, y a partir de esa unión, ¿qué pasó? Sí, pero ¿y a ti de qué cantina te aventaron y por qué te comunicaste conmigo? Está bien, ¿a dónde te voy a sacar? ¿Hay que ir a pagar algo? ¿Qué onda? Y bueno. De 5 años, ¿no? Después de 5 años te acordaste. Y pues me dio mucho gusto. Los que estamos aquí, los cuatro hemos, como bien lo dijo, los estuvimos apoyando en el sentido de, pues sí, de tanto de borracheras como de rupturas amorosas y todo esto que ya nos había comentado nuestra querida Sofi. Sí, también de ahí cómo empezar a hacer una relación bastante buena que ha trascendido a través de los años por algo como lo acabo de mencionar hace un momento, cómo esta Mare regresó y cómo empezamos a hablarles también al otro equipo. Y pues también no ha sido todo miel sobre hojuelas, también la elección del nombre, que era pues a veces fue un rollo, ya teníamos todo lo que eran las temporadas y de repente en el nombre estar diciendo, ay, pues ¿cuál va a ser? Y el primer nombre que le íbamos a poner era La Mar y la Fe en los libros. Y que de repente que ya no le gustó. No, que estaba bien cursi. Era la Mare y la Fe en la literatura. Y le dije, ¿qué? Me imagino estas, no sé, como pinturas surrealistas, que es un barco con alas de mariposa flotando, ¿no? Y la esperanza. Dije, no, hombre. Y también el nombre se fue adquiriendo conforme fue avanzando, fuimos desarrollando también la idea, ¿no? Es ahí como también se asienta. Sí, que fue quedando esto. Hemos tenido también algunos roces. De repente, como me han escuchado, soy un poco, no sé, ácido con algunos de los comentarios. Mare es un poquito más tranquila en eso, aunque últimamente se ha soltado más, ya no se ha autocensurado tanto. Eso también me agrada muchísimo. Y es que mi mamá me enseñó a ser políticamente correcta y tú sabes que esas cosas no se borran de la noche a la mañana. No, y también otra cosa que quiero mencionar, ahorita que dijiste eso, es que en alguna ocasión alguien me comentó que de repente te escuchas mucho tú en la voz, ¿no? Y eso podría parecer incluso como, no sé, histriónico o cualquier pedo, pero no, en realidad es que aquí el buen Laf siempre está en controles, está echando paro muchísimo, porque pues como sabemos es conversatorio, es un colectivo conversatorio, ¿no? No hay nadie que patrocine este lugar. Si usted quiere patrocinarnos, también le pasamos la clave bancaria. Sin embargo, pues
Nos la faltan FI. diferentes cuentas, micrófonos, consolas. Queremos todavía esto hacerlo mucho mejor, pero ahí vamos paso a pasito, Sí. perdón. Siga apuntalando el comercial, igual y tenemos ahí un mecenas. ¿Quién quita, verdad? Alguien, quién sabe en qué momento estés escuchando esto, pero si tú sientes esta corazonada que te llama a ser patrocinante, Mándanos por medio de PayPal o por medio de una donación también sí, fantasma, eso de eso, menos. como, También se aceptan latas de atún, bolsitas de como sopa, aquel porque chiste, también pues lo comemos. bueno es que tenemos salud, lo bueno es que esto sale, nos divertimos Y también, o sea, es una en parte especie, linda, ¿no? es una Vale. parte linda poder contactar primero a nuestros amigos, el gitano, que también, no recuerdo si ya lo mencioné o lo vuelvo a decir, como este capítulo de teatro que estábamos hablando, pues también ahí salió la parte que también hago teatro, la parte histriónica, como decía María hace un momento, y cómo también hemos trabajado en eso y cómo su perspectiva desde algo que es muy humano, de repente también tenemos muchas cosas que decir los que somos actores. Él, un actor totalmente profesional, director, escritor y todo lo que quieras. Yo todavía sigo este, intermitente en la actuación. Y cómo cambió también nuestra perspectiva en el momento de estar haciendo la lectura de los cuentos, tanto de La Bruja, pero principalmente lo de Apunte Gótico. Esta vuelta de tuerca que nos dio a Mare y a mí en el momento de decir de que no era nada más la parte incestuosa, sino que él ya iba un poquito más allá y por todas las referencias que hizo, como lo escucharon, que era un cuento de vampiros y tiene mucha validez. El estar compartiendo también con cada uno de ellos y lo vuelvo a decir como lo he mencionado a lo mejor en programas, como también fuera del aire, Jules que ha venido a apuntalarnos con un montón de gente que es muy chévere, muy buena, que no los conocía yo directamente personalmente y que le han dado también otros temas hacia el conversatorio que ya pronto los soltaremos para que los escuchemos. Eh, es muy chido. Julio es una persona que quiero mucho, es también con una especie de Dorian Gray como yo, que también comemos años. No nos pregunten la edad. Aquí las nenas son tanto Sofi como Mare. Pero ya dijiste chévere, la fama. Chévere de Sudamérica y se sigue utilizando. Así es como habla la chaviza. La momisa. Pero fue algo sumamente bello y estarlos compartiendo con ellos, con colegas y más que colegas, amigos, la vez que hemos ido a las casas, que hemos combinado y que hemos compartido brebajes y a lo mejor otras cosillas un poquito más allá, o venir a cocinar aquí también pizzas y estar toda una tarde, noche aquí con música y todo este rollo. Y también hablando de literatura, es algo muy chido. Y bueno, creo que ahora, después de tanto choro, le toca a mi querido Jules cómo fue su experiencia. Bueno, pues justamente llegaron en un momento pues bastante complicado, ¿no? Sabemos que la pandemia de pronto nos puede hacer sentir un poquito de soledad y pues no problemas personales, sentimentales, de pareja, todo ese tipo de cosas. Justamente llegaron ustedes en un momento en el que estaban necesitando bastante. Entonces, pues les agradezco muchísimo porque pues, me ha ayudado bastante, sobre todo volver a ver a Mare, que ya nos habíamos dejado de ver un ratote, pero bueno, nunca dejé de preguntar por ella. Sabía que en algún momento tenía que regresar. El retorno, la venganza. Se Híjole, lo quisieron el verano pasado. ya van a saber lo desconsiderada que estoy, que soy. Pero sí, hay por ahí
una pequeña pausa, un pequeño distanciamiento, no por nada entre nosotros, ¿no? Que marcó, digamos, a mí también me ha parecido genial volverlos a encontrar y volver a platicar con personas que hacía mucho tiempo no platicaba. Sí, porque ya, yo sabía bueno, yo tenía la intuición de que ibas a volver, ¿no? Creo que hay Pero En algún Ahí momento. estamos. Sí, sí, sí. Es que tenemos también están problemas discutiendo, técnicos. los perros también están hablando. Está bien que este es ya nuestro ambiente en cada una de las casas. Sí, nos contestan, ¿no? ¿Cómo se dice? Nos retroalimenta, porque a veces uno dice cosas que no tienen mucho sentido, entonces, pues tengo aquí mi perro asistente que me está diciendo, oye, no la riegues. Pero bueno, entonces, bueno, el conversatorio pues me ha ayudado bastante a sentirme cerca, sobre todo de personas tan importantes en mi vida que siempre he querido mucho, que podemos estar separados un ratito físicamente, también dejarnos, no dejarnos de hablar, sino pausar un momento nuestra relación, no por algún conflicto, simplemente por situaciones que la vida nos da, trabajo, etcétera, y volver a encontrarlos y además poder practicar todos estos temas que me gustan, poder, que no nada más me gustan, ¿no? También me apasionan. Pero yo soy maestro y no es lo mismo practicar con mis alumnos y todos estos temas, ¿no? Bueno, no es no es no es la misma forma, ¿no? Entonces, este es un espacio que a mí me ha ayudado bastante y además son personas muy inteligentes, muy cultas, que saben muchísimo de muchas cosas. Y saber que puedo platicar de tú a tú con personas con este nivel, híjole, pues a mí me ayuda bastante porque pues ya lo hemos medio platicado algunas veces, ¿no? Y va a haber alguna sesión en la que vamos a platicar mucho más ampliamente de la, la experiencia académica, pero bueno, a veces la experiencia académica no es tan favorable como pareciera, ¿no? Entonces, pues saber que tengo aquí grandes personas con las que puedo platicar, además de los invitados, ¿no? Que también son personas maravillosas, pues saber que estoy más o menos ahí pegándole al nivel, creo que es algo bastante padre, bastante bonito, que me motiva mucho a continuar con lo que estoy haciendo, saber que algo estoy haciendo bien y pues eh, y saber que tengo la confianza de mis compañeros, ¿no? Entonces, por todas esas razones, agradezco muchísimo y reitero que estoy muy contento, me encanta, me apasiona todo esto que estamos haciendo. Yo de verdad espero que dure y dure y dure como las pilas Duracell, porque me la paso maravilloso. Todas las sesiones para mí han sido bastante enriquecedoras y creo que eh, podemos seguir aprendiendo, tanto las personas que nos escuchan como Exacto. nosotros mismos, ¿no? Yo estoy El aprendiendo aprendizaje que hemos muchísimo tenido es maravilloso. al full. Sí, sí, desde los más físicos hasta los más personales, ¿no? En amistad e incluso de propósitos, ¿no? A la hora de ver de qué va el proyecto, qué es lo que queremos compartir. Y ahorita estaba, por ejemplo, híjole, creo que en este episodio se me fue todas las veces el internet que jamás se me fue en todos los demás episodios. Se No, ha y ido y hemos tenido regresado. un problema para terminar la temporada, este pinche Oh, capítulo de terminación de temporada. Eso no, significa que no se quiere que se acabe la temporada, pero si necesitamos descansar un poquito, tengo que hacer un buen edición, tengo que estar también controlando y viendo todo esto. Pero sí, este capítulo no tiene ni idea cómo hemos sufrido. sí. Sin Eh, embargo, ajá, no, no, adelante. es como un hijo, ¿no? Lo sufres, bueno, me imagino, ya no tener hijos ni creo tener, pero Pero lo me lo sufres, imagino. pero me imagino que es así como lo sufres, es ingrato muchas veces, es frustrante muchas veces, pero aún así Te lo da quieres. Entonces, satisfacciones.
Pero te ahora da sí le tienes que dar satisfacción. los 20 pesos para que se vaya a la tienda. Órale, pues, ya está. No, Sí son de ingratos, pero bueno, más o menos por ahí va la cosa. Entonces te has sentido bastante bien. Ya nos dijo nuestra querida Sofi, nada más que, como les digo, tuvimos aquí algunos problemas, ya no pudo regresar en este momento, pero entonces sí te ha movido y te ha ayudado esto, mi querido Jules. Bastante me ha ayudado personal, intelectual y, bueno, socialmente, ahorita que no hay mucha vida social en estas épocas, ¿verdad? Eh, entonces, incluso estoy muy motivado, muy contento porque los temas que siguen para las temporadas 2 y 3, que por ahí ya empezaron las planeaciones, no inventen, van a estar geniales, yo ya quiero, pero bueno, igual, ¿no? Tenemos toda esta parte, hasta los que somos maestros ya vamos para fin de curso, entonces ya nos estamos arrancando los pelos. Esto que ven no es mi cabello morado, es una peluca que me cortaron en la calle. Qué Entonces, tonto eres. este, mi bisoñé. me bisoñé. Hasta así parece, no inventes. Entonces, sí, y ya estoy bastante emocionado, ya quiero llegar a esos temas. También vamos a tener invitados, híjole, Es que es muy de, polémica. La siguiente temporada yo siento que es de catarsis, de polémica, pero también de reencuentros. De verdad que ha sido gratificante y enriquecedor poder tener estas conversaciones. Y si nos estás escuchando y te gustaron estas conversaciones, gracias porque también agradecemos el tiempo que te has tomado, la paciencia, ¿no? Que para nosotros ha sido una gozada y espero que a quienes nos escuchen también lo estén disfrutando con nosotros. Y que en algún momento, una vez más, volvemos a comentarlo, volvemos a decirlo. Si quieren estar aquí y conversar acerca de algún tema de literatura, estamos abiertos. La literatura tiene esa gran ventaja que se relaciona con todo. Ya lo habíamos comentado y también si Y no no, mordemos, no mordemos, nomás ajá, tantita. con la historia, con la sociología, con diferentes puntos, con tradiciones orales. Hay muchas cosas que pueden estar. Y también Jules tenía una propuesta incluso de sus tareas, que cuál era, mi querido Jules. bueno, si por ahí tienen ustedes alguna tarea, un libro que les hayan dejado, sobre todo en español, ¿no? Literatura hispanoamericana o, bueno, española, y que esté traducido y quieren que lo compartamos o que lo trabajemos, que les hagamos una reseña, que lo leamos y les digamos, bueno, pues yo opino esto y esto, bueno, también se puede, y yo creo que para nosotros también sería bastante interesante. Sobre todo ver qué es lo que qué es lo que les están dejando para algunos en otros rubros, cuál es la guía de cuestiones de la literatura tal cual, o tal cual, sus gustos, qué es lo que están leyendo ahorita. Creo que lo último que me quedé fue Bajo las Estrellas, y ya tiene también como 5 años de esa literatura juvenil, así Bajo que la misma estrella. Bajo la misma estrella, ándale, ni me acuerdo, carajo. Ya, Pero, pues ya tiene años. pero también Sí, así estaría de que ya padre. pasó su tiempito. No, o No, sí, yo incluso, también me quedé en eso. si por ahí ya los pusieron a leer, no sé, por ejemplo, Pedro Páramo y les está pareciendo muy aburrido y no lo entienden, lo platicamos nosotros. Si les pusieron Aura, les está pareciendo muy aburrido y no lo entienden, aquí podemos hacer un capítulo, bueno, no es un capítulo, pero por lo menos ponernos en contacto con ustedes y decirles, a ver, vamos a ver estos elementos, por esto, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué no lo entiendes? ¿Por qué te parece aburrido? Porque, bueno, se vale que nos parezca aburrido, pero pues nosotros como ya lo leímos y los trabajamos, seguramente algo le podemos encontrar que a ti te parezca interesante. Exacto. Pues muchas gracias una vez más por habernos escuchado, por estar con esta primera temporada. Si escuchaste un capítulo o la mitad de uno, te aventaste varios, de verdad te lo agradecemos. Y pues básicamente estamos ya cerrando esta primera temporada. Mi querida Mare, Jules, que algo para empezar a cerrar y estar poniendo mi musiquita de fondo. Adelante, Julio, si quieres
Ok, bueno, cuando nosotros leemos, generalmente, bueno, como ya lo decía, puede llegar a parecernos aburrido un texto. Creo que esto ya lo había medio mencionado en otra ocasión, pero si a ustedes les parece aburrido, bueno, abandonen esa lectura y búsquense algo que les parezca interesante. Sea, como ya habíamos dicho en otra ocasión, canónico o no, sea algo que la gente llama culto o no, sea algo que la gente les diga, esto es lo que debes leer. Si ustedes tienen otro interés, pues adelante. Y que les valga Y lo que sí, digan. que les valga lo que digan y sobre todo, pues elijan las lecturas que a ustedes les aporten o les den lo que necesitan saber. Hace un momento lo comentábamos con Jules, tiene muchísimo que ver con las necesidades que cada uno tiene, intelectuales, personales, espirituales, cognitivas. Entonces, aquello que necesiten leer es justamente va a ser la mejor lectura, ¿no? Independientemente del canon, independientemente de si nos gusta a nosotros o a quien sea, lo importante es que ustedes elijan para que también esas lecturas pues sean parte de sus experiencias. Muchísimas gracias por habernos escuchado en esta temporada. Yo soy Mare, nos vemos en el próximo, en la próxima. Ya no sé en qué próxima, pero en la próxima. Si abres tu micrófono, mi querido Jules. También Sofi les manda saludos y les manda abrazos, pero no pudo estar en este momento, pero los quiere mucho. Sí, Y también. lean. Los libros te van a trasladar a millones de historias. Te puedes identificar y si no te gusta algo, ciérralos. Ciérralos y busca lo que, como dice Mare, lo que realmente te va a llenar. Yo soy La Fe, Lafarte, Lafa, Lafayette y muchas gracias al querido equipo del conversatorio, Jules, Mare, Sofi y por ahí, como también lo dije, de repente el buen querido Pablo, que nos ayuda a veces un poquito con los controles, que va un poquito más adelantado que yo. Les agradecemos todo esto y de verdad a todos ustedes